En la ficción los héroes son símbolos de esperanza que a pesar de todo siempre nos inspiran con su determinación. Pero ¿qué pasaría si el héroe fuera un villano? Así que hola, yo soy el archivista, y con motivos de honrar a una de mis series favoritas quería crear para ustedes un What If de My Hero Academia, y si este video tiene algo de éxito espero crear más nuevas historias. Basando en el contenido del canal de Daniel Chávez, Mundo Chávez y Striker Chanesen como inspiraciones, para así alterar la obra del mangaka japonés Kei Horikoshi, del cual todos los derechos son de él. Comencemos estableciendo las reglas de este What If. En primer lugar voy a seguir los eventos de la serie y películas para esta línea de tiempo, y solo usaré complementos del manga cuando sea estrictamente necesario, pero lo intentaré explicar de la mejor manera posible por si algo no queda claro. Pero si no te gusta dejaré mis fuentes en la descripción de este video. En segundo lugar solo voy a intentar alterar un solo evento o decisión en lo más posible para así cambiar la línea de tiempo sin que un hecho suceda porque sí, como por ejemplo, que cayera un meteorito de la nada. En tercer lugar no busco justificar ni darle la razón porque si a cada personaje, solo los uso como se desarrollan en la obra y cómo los cambios de eventos pueden afectar su desarrollo. Y si quieres apoyar corrigiéndome o viendo algo que no siéntanse libres de decir su opinión en los comentarios, créanme siempre son de gran ayuda. Así que acompáñenme y veamos qué pasaría si. Comenzamos viendo la escena del primer capítulo en donde tras que Bakugo quemará el diario de Izuku y este intentará defenderse de él. Pero aquí hay un solo cambio, en lugar de no responderle por miedo aquí Izuku solo trataría de defenderse pidiéndole a Bakugo que pare, que solo se calme porque en 10 meses no tendrían que volver a verse más. Haciendo esto solo porque después de tanto tiempo solo se cansó y pidió una pausa, pero rápidamente uno de los secuaces de Bakugo le dice que solo quiere hacerse la víctima y cuando Izuku se acerque rápido a la puerta para irse, Bakugo se acercaría para intimidarlo con unas chispas y Midoriya por reflejo lo empujaría por miedo para correr por su diario y escapar. Tenemos que recordar que desde un inicio Izuku tenía miedo, pero como se siguió viendo en la historia original podía proponerse cambiar de idea si la situación así lo necesitará, como cuando salvó a Bakugo por un reflejo suyo, para salvar a alguien. Siendo aquí que ese reflejo le salvaría de sus matones. Pasaría luego lo que conocemos, el villano del lodo lo captura, conocería a All Might, este le diría que no puede ser un héroe sin poderes y salvaría a Bakugo del villano del lodo. Pero con la diferencia de que aquí Bakugo tras ser liberado estaría molesto con Izuku por haberlo empujado. Y por el estrés de la situación usaría una explosión más fuerte para ahuyentar al villano del lodo, pero también golpearía por accidente el brazo de Izuku dejándole una cicatriz parecida a la que tiene en su brazo en la historia original. Pero por la situación todos creerían que el villano del lodo lo lastimó y le dan a Izuku los primeros auxilios para tratar la quemadura. Aquí All Might como en el canon vería el acto de Izuku y planetaria darle el One for All. Pero por culpa del incidente no podría encontrar rápido a Izuku, pero lo buscaría cuando estuviera bien para dárselo. Siendo aquí un punto donde la historia puede cambiar por lo que ahora les cuento. Comenzando la escena con Izuku tras despertarse en el hospital, viendo rápido a su madre sentada a su lado. Sintiéndose aliviado de que sigue vivo y recordando todos los hechos del día hasta que recuerda lo que le hizo Bakugo tras que éste intentará salvarlo del villano, viendo en su brazo un yeso para su cicatriz y solo sentiría miedo. Les recuerdo que al principio de la serie él, aunque sí era una buena persona, también parecía tenerle un miedo a Kacchan tras que éste lo intimidara desde los 4 años y ahora viendo de lo que el rubio es capaz no podría más que asustarse, perdiéndose en sus pensamientos en cómo será Kacchan para cuando vuelvan a verse y como este no le importaría volver a lastimarlo ahora mucho peor, dejando que su imaginación guíe ese miedo. Le contaría a su madre los hechos del villano del lodo, pero por el miedo hacia Bakugo por haberle dejado la cicatriz no le contaría que él lo hizo, pensando que volvería a hacerlo si le decía la verdad por miedo. Y como ahora está acompañado de su madre All Might no podría acercarse a él aún sin llamar demasiado la atención. Quiero dejar claro que bueno es Izuku, él no odiaría ni nada parecido a All Might, de hecho lo admira más por haberle mostrado su lado débil y ver cómo él aún así lucha para salvar a todos con una sonrisa, solo para decirle que puede ser un policía, un médico o bombero, pero por el miedo de que el incidente se repita con Bakugo y él lo lastime ahora solo tiene un trauma a lo que el rubio le pueda hacer de nuevo.
Y aquí una terrible idea surge de ese miedo, y es que si no escapa de la sombra de Bakugo solo por conocer aún a su madre, lo seguiría lastimando aún si cambiará de escuela y de hogar. Le tiene miedo. Y sin pensarlo solo toma sus cosas más importantes y decide escapar de casa con una sudadera de All-Might para cubrirlo, en búsqueda de un nuevo hogar de forma discreta. Y sin que All-Might esté ahí para impedir esa estupidez debido al no querer causarle problemas al chico con su madre, pensaría que la mejor forma sería buscándolo el día de mañana para hacerle la pregunta de si quiere él ser un héroe, siendo este acto lo que me permitirá evitar hacer que Izuku conozca todas las demás lecciones que aprendió en el resto de la serie, debido a que si él aún conociera a All-Might los hechos originales sucederían pero con muy ligeros cambios, y lo que queremos aquí es hacer que la causalidad lo orille a acercarse a ser un villano. Pasarían unos días tras ese incidente y su madre no sabe el por qué lo hizo, solo recuerda que tenía miedo cuando mencionó a la familia de su amiga Mitsuki y cómo su hijo reaccionó con miedo. Al contárselo a la policía solo esperaría a que lo encuentren rápido, pero al ser un caso algo reciente lo dejarían a la espera en caso de que decida él mismo volver al solo ser un joven fugado y no un caso más grave. All-Might lo buscaría pero sin saber por dónde empezar a buscarlo, y como escapó no podría hacer mucho por no saber a dónde se dirigió. Mientras que en otra parte ya muy lejana de su hogar, Izuku camina con desconcierto por las calles de una ciudad, se dice a sí mismo que fue una estupidez haber huido de casa. Cuando escapó solo lo hizo por miedo y no planeó el qué haría ni dónde dormiría, teniendo que comer de lo último que tomó de su casa y durmiendo en vagones, culpándose de que no está siguiendo el consejo de All-Might. Que si él estuviera ahora con él solo lo ayudaría a regresar y decirle que siga nuevas metas y piensa en volver. Él aún no sabe con exactitud dónde está, cuando huyó no lo pensó y solo corrió, pero cuando piensa de nuevo en su hogar recuerda la cicatriz en el brazo que le hizo Kacchan y se aterra de lo que le haría si lo volviera a ver. Él aquí solo está terriblemente asustado por lo que su mente se imagina que Bakugo le hará si decide volver. Refugiándose con pánico en un callejón con una entrada a un bar, piensa que podría pedir direcciones para volver a su hogar, pero lo detienen unos delincuentes comunes solo para asaltarlo. Estos no serían más que algunos de los villanos que se unieron a la liga antes del ataque a la UA, que solo vinieron para entrar al plan como los otros por conveniencia. Pues podríamos tomar la idea de que los reclutaron en esos 10 meses antes, al haber tenido que hacer cientos de entrevistas para reclutar a varios de ellos. Solo hubieran sido traídos por Hiram para ser entrevistados, pero al ver la oportunidad de asaltar a un chico solo y indefenso lo harían. Así habría un motivo más para lo que necesitamos que pase a continuación. Pues al ver que el niño no tiene dinero lo arrojan a la puerta de la entrada, destrozándola en el instante. Con horror Izuku se deslizaría por el piso del bar para ver cómo dos siluetas atacan a los criminales que lo asaltaron. Uno es una sombra morada que apenas se voltea observa como uno de los criminales es cortado a la mitad por uno de los portales de la sombra. Y como el otro es rápidamente tocado por un chico con cabello azul para luego deteriorarse en un charco de partes humanas. Con miedo tras ver el terrible acto que sus salvadores entre comillas hicieron, Izuku retrocedería, pero se toparía con una figura morada musculosa, alta y con su cerebro expuesto, que no reaccionaría. Aterrado pensaría en huir agachado por el pasillo, hasta que vería como uno le gritaba al monstruo para que lo capture. Ahora viendo Izuku como el monstruo lo atrapaba con una de sus manos, mientras que las dos figuras se aproximaban a él para hacerle lo mismo, forcejearía para ser liberado. Una de las figuras le dice que deberá pagar por la puerta que destruyó, mientras aproxima su mano hacia la cara del chico. Y al ver Izuku ya aterrado el destino que se le aproximaba, solo recordaría lo malo del día del incidente del villano de lodo, como Bakugo le hizo la cicatriz. Como su madre lloraba por el verlo tan lastimado y como tras conocer a Omar quebrara su sueño de ser un héroe, y tras recordarlo solo empezaría a llorar pensando en cómo le había fallado a su héroe favorito, culpándose de que por su propio miedo terminará en esta situación. Y mientras va recordando todos los eventos piensa en las palabras que le dijo Kacchan ese día en la escuela con el villano de lodo. Al principio las ignoraba, pero tras toda la culpa que él siente por haberse metido en esa situación solo las acepta. Si tanto él quería un don, confiara en que su próxima vida tendría uno y saltará de un techo. Gritándole entre lágrimas a la figura de cabello azul que si lo va a eliminar que lo haga, que lo único que ha hecho fue huir de sus problemas tras haber visto como el propio Omar le decía que nunca podría ser un héroe.
Esto no lo dice con un enojo hacia All Might, sino que lo llora porque piensa, dejando que sus emociones se expresen sin antes reflexionarlas, mencionando todo lo que piensa de ese día. La figura solo se detiene para el oírlo rápido y luego seguiría con su plan de deteriorarlo, pero en eso es detenido por una voz que es escuchada desde un monitor cercano que lo llama por su nombre, Tomura. Todos girarían sus cabezas para ver el monitor, escuchando a la fuerte voz que sale de él, intrigada por las palabras que el joven dijo sobre All Might, pidiendo de forma amable que narre su encuentro con el héroe. Izuku, aterrado, solo diría que All Might lo salvó del villano de lodo, como le dijo que no podía ser un héroe sin un don, y dejándose llevar por sus emociones del recuerdo contaría cómo Bakugo le hizo una cicatriz en su brazo, terminando por sacar más lágrimas de su rostro. La voz, fascinada por su historia, al final le preguntaría si no quisiera tener un don para ser un héroe y salvar a todos con una sonrisa como All Might, a lo que Izuku contestaría que sí, pero que nunca podrá serlo. Con estos comentarios la voz trataría de tentarlo con ofrecerle un poder tan grande que podría ser como su héroe, incluso más poderoso que All Might. Con esto Izuku dudaría al principio, pero se negaría a aceptarlo, viendo cómo habían masacrado a sus anteriores atacantes, que un héroe como All Might nunca haría eso. Y ya sin ánimos de continuar, no le importaría ser deteriorado, con lo que terminó diciendo. La voz del monitor cambiaría su enfoque, al darse cuenta que no está dispuesto más a cooperar, le hablaría con un tono amigable si no considera a las demás personas en su vida, si no quisiera protegerlas de los peligros. Él, como las catástrofes pueden surgir de los lugares más profundos y suceder mientras él no está viendo, llamándolo rápido por su nombre. Con esto Izuku captaría la indirecta, le tomó tiempo asimilarlo, pero ahora sabe que aunque no le hagan daño, le podrían hacerle daño rápido a su madre antes de que éste vuelva a verla, pasando de la tristeza al miedo en su rostro. Asentiría en señal de respuesta. Tras decir esto, la voz del monitor obtendría un tono alegre y le pregunta si no le interesaría reconsiderar su propuesta para conocer nuevos puntos de vista, para volverse otro tipo de salvador. Al final no tiene nada que perder con intentarlo. A lo que Izuku, con miedo y intriga por la idea de tener la capacidad de ayudar a la gente, le respondería que sí. Con esto no quiero decir que Izuku tiene en mente la venganza contra los héroes, sino que al oír que la voz del monitor sabe su nombre, asimiló que tal vez la información que puedan tener sea demasiada como para lastimar a su madre y quiere evitar eso, y a su vez piensa que cuando llegue el momento correcto él puede escapar. Contar los planes de los villanos a los héroes y ya con un don convertirse en un héroe para apoyar a All Might. Y antes de que alguien más pudiera haber dicho algo, un charco de lodo flotante aparecería y con él una silueta de un hombre alto y robusto. Es All for One, que se presenta para llevarse al chico rápido y traerlo al laboratorio del Dr. Garaki. Aquí la única razón por la que All for One le salvó la vida a Izuku es porque le da demasiada gracia como All Might le destrozó sus sueños y como un aspirante a héroe le terminó dejando una cicatriz en el brazo. Piensa que es como un reflejo de Tomura y que nunca está mal tener un seguidor más a la causa de Shigaraki, para que así su pupilo tenga más odio para cuando el momento de obtener el All for One llegue a impulsarlo a fusionarse completamente con él, para cumplir su propósito. Y siendo la razón por la que sabe el nombre del chico, gracias a sus dones obtendría la información de que la madre del chico contactó con la policía para que busquen a su hijo perdido, pero por el tiempo y los casos más serios aún, no podrían ayudarle demasiado a la mujer. Apenas llegaran, All for One trataría de verse como un amigo y le diría una serie de preguntas como su vida antes para intentar hacerlo sentir escuchado y que así empatice. Pero tendría el objetivo oculto de saber si el chico es confiable, y apenas pasaría el tiempo llegaría a preguntarle sobre si durante con su encuentro con All Might no llegó a ver algo más. Y en eso Izuku le mentiría con el mayor valor que puede tener sobre que no vio nada. En el fondo el chico tiene miedo por tener que guardar el secreto del punto débil de su héroe y lo oculta como mejor puede. All for One, usando sus dones, notaría las mentiras y preguntando nuevamente con un tono algo serio y intimidante volvería a preguntar si dice la verdad. A lo que Izuku, tras intentar negarlo varias veces, ya no podría ocultarlo y le diría por la intimidación que el héroe se ha debilitado, que se vuelve una figura esquelética por una herida en su lado izquierdo. Y tras confirmar esa información, All for One lo reconfortaría mostrándole la enorme cicatriz en su cabeza y diciéndole que todos pueden llegar a ser heridos por un héroe como le pasó a él con su brazo. Lo que quiere es convencerlo de seguir con ellos.
mientras que Izuku rápidamente se va dando cuenta de su situación, como si no colabora con estos villanos su madre puede llegar a ser lastimada. Tiene miedo pero a la vez un coraje que impulsa su idea de continuar para después salir de ahí y decirle todo a los héroes, todavía no tiene un verdadero impulso para apoyar a los villanos más que el miedo que les tiene. Al final de toda su conversación All for One le preguntaría si está dispuesto a conocer un lado de la sociedad de héroes que no conoce si se une a lo que será una liga de villanos y como para hacer eso primero deberá mostrar su determinación para ser un miembro frente a esos falsos héroes que tanto daño les han causado. Izuku no lo entiende primero, pero lo que All for One quiere es tener un títere más que le funcione como un conejillo de indias para ser un motivante como rival para impulsar los cambios de Tomura. Básicamente Akihafo sacó la lotería ahora no solo tiene al nieto de Nana Shimura sino que si quiere puede obtener un valioso sujeto de prueba sin dones y con el plus de que puede ver como el chico llora por la idea de que le ha fallado a All-Might, recordando los bellos recuerdos de cuando charlaba con su hermano menor Yoichi. Para reírse de sus ideales de heroísmo y todo ese panorama no hace más que muy feliz a All for One porque para cuando llegue el momento pueda usarlos para burlarse más de su rival Toshinori. Al final Izuku acepta bajo presión del miedo de que le puedan hacer algo peor a su madre. Aquí All for One no planearía convertirlo en un Nomu porque le da gracia ver lo que para él es uno de los mejores fracasos que Omar ha cometido al inspirar a alguien y que solo sea un sirviente sin mente y voluntad le aburriría rápido. Y con estas acciones Izuku marca su primer paso para corromperse, o al menos corromper su sentido del heroísmo apenas avance más esta historia, pero desde aquí les advierto que Izuku no sería un villano malvado como tal. Solo alguien que no termino de entender cómo esos ideales de heroísmo funcionan, pues con la guía de All for One y Tomura solo aprenderá sus métodos para conseguir su idea ahora de ser alguien que salve a las personas en forma de un villano. ¿Y cómo cerraría esta parte? Pues sería algo así. Y ahí en el laboratorio del Dr. Garaki vemos como un Izuku con mucho miedo y vergüenza en su rostro por lo que va a terminar haciendo, tomando la mano de la persona que ahora le ha salvado entre muchas comillas su vida, All for One. Para hacer una promesa con quien será el medio por el cual termine siendo al final un héroe. Pasarían uno o más cambios importantes. La personalidad de Bakugo no cambiaría mucho al entrar a la UA, así que al no tener la idea de un rival solo no se sentiría tan enojado como se vio en la serie original y la mayoría de la clase o se sentirían igual de incómodos o no tanto con él. Pero siendo sinceros no es como que a él le hubiera importado tanto su actitud. Pero un cambio importante es que al Uraraka no ser salvada del punto cero fallaría su examen y no entraría a la UA, por lo tanto aquí tampoco conocería a Iida, lo que haría que él no pensara demasiado en los ideales de heroísmo de sus amigos Izuku y Uraraka como hizo en la serie original, por lo que esto podrá servirnos a futuro, pues así le quitamos a Izuku los que serían sus mejores amigos y así una forma de aprender con ellos sus ideales, y la pregunta del millón. ¿Midoriya es el hijo secreto de All Might? Perdón, fue una broma. ¿Mirio obtendría ya el One for All? La respuesta corta sería todavía no, pues aquí Omar aún no sabe en dónde está Izuku y piensa aún que el chico sea algo raro, es una buena persona que podría portar su poder y piensa aún en entregárselo por sus ideales. Al mismo tiempo el director Nezu, convencido por Sonara, trata de convencer a Toshinori de que se lo entregue a un joven estudiante que es muy prometedor. Aquí por conveniencia del guión Omar lo pensaría en un lapso de 1 año. Porque si no Mirio obtendría el One for All antes, Omar se debilitaría y para cuando vuelva a enfrentarse a All for One estaría aún más débil de lo que lo vimos a ese punto. Y de Mirio, pues si lo obtiene en ese tiempo probablemente estaría ya experimentando algún tipo de efecto negativo del tener un don y ser el portador del One for All juntos. Por lo que necesitaríamos que Omar lo piense durante un tiempo para que así vea y se desarrolle como un buen maestro para Mirio a la vez que mira su potencial, pero al final sí pensaría en entregarle su poder ya más tarde. Pero aún quedan más cambios importantes y amenazas que, de no ser evitadas, la idea de corromper a Izuku no existiría aún a futuro. Y siendo la razón por la que elegí este punto a inicio de la obra es porque si lo corrompía o algo similar a mediados de la obra, pues pasaría igual que cuando Izuku fue un vigilante y lo salvarían rápido de tocar fondo, todos los demás personajes y lecciones que aprendería hasta ese punto y sería incorruptible.
Si volvemos a ver la serie no hay como tal un punto demasiado fuerte como para quebrarlo, pues con todas las experiencias que consiguió lo evitaron y la mejor forma era traumarlo para que escapara y llegará con la liga pues con los demás villanos ya. De paso puedo decirte que se arrepentiría de estar con Overhaul por saber de Eri cuando todo el mundo se entere y la historia pudiera acabar ahí. Y con Red Destro pues él no tiene poderes y ese tipo quería que los poderes dominaran a su sociedad y pues no encajaría. Aquí a lo mucho por cómo fue desarrollándose la liga, la mayor parte de sus miembros como Twice y Spinner fueron generando amistades incluso con Tomura y así buscar una unión de varios intereses podría mínimo tener un grado de coherencia con el desarrollo de los personajes. Pero ¿podrá el joven Midoriya evitar caer por mal camino o va a decidir tomar la mano de la persona equivocada? Pues eso será una historia para la próxima. Pero bueno, si creen que hay algo que ignoré o hice mal, no se sientan mal en decirme, por favor. Así que muchas gracias por ver este video, y te recuerdo cuídate y sé una buena persona, yo soy el archivista y me despido. Adiós.